Vamos a seguir hablando de la Asamblea Nacional Constituyente que propone el presidente de la República, Gustavo Petro. Acabamos de oír a la representante Marta Alfonso del Partido del Cambio Histórico. Vamos a hablar con el senador Humberto de la Calle, constituyente del 91, evidentemente de esos padres de la Constitución. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Humberto de la Calle, hoy el periodista Daniel Coronel decía esta frase: la propuesta del presidente no solamente es inviable en términos políticos, sino puede anular los 2 años y 4 meses que le quedan de mandato y condenar a Colombia al retorno de una extrema derecha revitalizada. ¿Está usted de acuerdo con esta posición del periodista? Pues estoy plenamente de acuerdo, sí, me parece que hay un muy buen resumen de las posibles consecuencias de esta idea. Primero, por razones prácticas. Mire, para convocar una constituyente, primero hay que dictar una ley. El gobierno tendría que presentar un proyecto de ley al Congreso. Después, una primera votación donde la ciudadanía se pronuncie y si gana el sí con por lo menos 1/3 de los votos por el sí, que aparentemente es poquito, pero todos sabemos que en Colombia eso es difícil de lograr, habría que hacer una segunda elección para escoger a los constituyentes. Por lo tanto, estamos hablando de 2 años en este trámite. ¿Eso qué significa? Que de alguna manera, pues el gobierno clausura su tarea como gobernante, porque simultáneamente el Congreso queda paralizado. No solo por normas legales, si se aprueba la constituyente, sino por razones de tipo político. Luego, de alguna manera, el presidente Petro está hablando de un proyecto para dentro de 2 años, o sea, para el próximo gobierno, seguramente con la idea de que el pacto histórico podrá continuar en la cabeza del Poder Ejecutivo. Luego, lo primero es que estamos hablando de una cosa remota, mientras que los colombianos en este momento, pues lo que están buscando es eficacia en el gobierno. Lo que uno ve, por ejemplo, en materia de seguridad, de descontrol territorial, es una espera de 2 años para discutir qué. Y además, ¿qué es lo que vamos a discutir en una constituyente? El presidente tiene una obligación, que es la de decirnos qué es lo que le impide gobernar con la Constitución actual. Luego, solo desde esa mirada práctica, ya de por sí puede convertirse esto en una cortina de humo, en una forma de agitar, de hacer política. Y supongamos que es, dijéramos, como idea en sí misma legítima, pero el efecto me parece que es muy nocivo para colombianos que lo que están esperando es soluciones. Sí, senador, esto lo hemos preguntado nosotros porque el presidente dice que está abriendo un debate simplemente al que no hay que temerle porque es el pueblo el que al final tendrá que decidir. Algunos consideran que no está mal abrir esa discusión y que el pueblo decida. El senador Miguel Uribe, por ejemplo, nos decía ayer pues que el presidente convoque a esa constituyente porque dice que no va a lograr las mayorías para sacarla adelante. ¿Usted cree que de pronto eso que a muchos les suena a disparate sí se pueda materializar y que por esa vía pasen cosas como una reelección del presidente Gustavo Petro? No, yo dijéramos no llegaría tampoco hasta allá. No me parece, yo no veo indicios de que el presidente quiera reelegirse y que el mecanismo sea la constituyente. Repito, me parece que puede haber cierta exageración. Pero examinemos el argumento de fondo, porque el argumento sí vale la pena. La constituyente es un mecanismo previsto en la Constitución. Entonces, dijéramos, lo primero que tenemos que tener claridad los colombianos es, la propuesta del presidente es una constituyente convocada de acuerdo con las normas constitucionales, que es lo que yo acabo de describir, los famosos 2 años a los que me referí. Eso es legítimo, yo estoy de acuerdo. Sin embargo, políticamente tiene las siguientes fallas. El presidente en el año 2018, grabado en piedra, se comprometió a no convocar una constituyente. Hoy la prensa trae las fotos donde aparece con esa especie de piedra grabada, con una serie de compromisos. Una cosa es el anuncio de una constituyente dentro de un programa como un mecanismo de participación ciudadana. Lo que dice Héctor Riveros en su columna de hoy, que lo dice de manera como siempre muy inteligente. Pero es que aquí estamos en una cosa distinta. Aquí estamos en un presidente que llega con una campaña en la cual se compromete a no convocar la constituyente y cuando tiene reveses en el Congreso, es un órgano de distribución de poderes en la Constitución actual, decide cambiar las reglas de juego. O sea, es como el que está jugando parqués
y le va mal, entonces dice, no, vamos a jugar es damas chinas, y cambia las reglas ahora. Yo creo que eso políticamente tiene graves consecuencias. Quiero expresarme tal vez de manera más clara. El presidente se había comprometido a no convocar una constituyente. Lo malo no es la constituyente como figura, en eso hay razón, esa es una forma de participación, pero esto es cambio de juego de un momento a otro. ¿Con qué objeto? Con el objeto de pasar por encima de un Congreso que no le ha aceptado buena parte de sus reformas. Luego, en el fondo, sí hay un desbalance constitucional. Lo que le está diciendo al Congreso y seguramente a las Cortes es, no, estas son mis ideas, y si mis ideas no salen adelante, yo cambio el juego. Ese es el punto en el que me parece que sí hay que tener claridad. Pero, y hablando de ese cambio de juego, ¿a usted le parece o usted coincide con la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, que dice que el presidente se quitó la máscara? Pues lo que sí es cierto, a mí ese tipo de frases no me gusta. Yo sí quisiera que esto se puede discutir tranquilamente. Yo no quiero personalizar esta discusión, pero sí está claro, como lo acabo de decir, que este gobierno se inaugura bajo una propuesta presidencial de campaña que excluía a la constituyente. El presidente dice, no, me tocó cambiar porque es que no me aprueban las cosas en el Congreso. Esa es la clave, esa es la coronaria de esta discusión. Es que en el Estado de Derecho lo que no puede suceder es que el presidente diga, yo no voy a hacer una constituyente, y luego, si tiene un revés en el Congreso, diga, no, ahora sí voy a hacer una constituyente. ¿Para qué? Para darle más poderes al Ejecutivo, o sea, para disminuir los controles inherentes al Estado de Derecho. Esa es la verdadera discusión. Tener una idea de constituyente es totalmente legítimo, es un mecanismo de participación, eso es totalmente legítimo, pero en lo que estábamos en este mandato que recibió el presidente era que se descartaba la constituyente. Y un segundo elemento que es también clave, el presidente ha dicho, es que es el pueblo el que dio la orden. Pero, ¿qué quiere decir eso? En la visión del presidente, él encarna al pueblo. Él lo que está diciendo es, yo soy el pueblo porque mi mandato como jefe del Ejecutivo es el que se deriva del pueblo. Eso no es cierto. El mandato del Congreso también es un mandato que se deriva del pueblo, y en el Estado de Derecho, precisamente hay control de los poderes. Unos se controlan a otros. No es que el presidente tenga la preeminencia de interpretar al pueblo y decir, la voz del pueblo es la voz mía, entonces yo ahora voy a convertir esto en unas nuevas reglas de juego. Eso es lo que hay de fondo aquí, que sí me parece que exige una discusión serena, tranquila, pero creo que la propuesta del presidente es equivocada en lo conceptual y en lo práctico. Sí, senador, el presidente dice que ya no va a buscar más el acuerdo nacional, que él le apostó a eso, pero que no se pudo. ¿Usted cree que realmente el presidente sí intentó lograr un acuerdo? Porque lo que vimos fue que les dio puestos a algunos partidos, incluso a políticos cuestionados, para ganar esa gobernabilidad que hoy, pues evidentemente, no parece alcanzarle, pero no está claro si realmente él intentó ese diálogo y, como en cualquier acuerdo, estuvo dispuesto a ceder y no simplemente a imponer su visión. Pues el problema del acuerdo nacional es que allí hay un doble lenguaje. Esto es absolutamente evidente. El presidente en unos momentos llama al acuerdo y acto seguido, no pasan 24 horas, y descalifica, dijéramos, a todo el que esté en desacuerdo con él, descalifica la historia de este país. Son 200 años solo de corrupción de los descendientes de los esclavistas, de los neoliberales, que lo que quieren es enriquecerse. Luego, ese acuerdo naufraga porque está en un mar absolutamente volátil. Cada minuto cambia la perspectiva del presidente entre acuerdo unos días y batalla en las calles, como lo ha dicho 1000 veces, agitación permanente en las otras, con el argumento de que en las calles se expresa el pueblo. Eso no es cierto, eso son ficciones, porque en un Estado de Derecho serio, pues el pueblo se ha manifestado en el voto, lo cual le da unos determinados poderes al presidente, que obtiene un mandato del pueblo, y otros poderes al Congreso, que obtiene otro mandato, y otros poderes derivados, que son las Cortes. Es en ese equilibrio donde debe desarrollarse el Estado de Derecho, no en la alteración permanente de la ficción de un acuerdo seguida del descrédito y dijéramos,
los ataques inmoderados hacia las personas que simplemente han manifestado desacuerdos. Cojamos cualquiera de las propuestas del gobierno, la más controversial, la de la salud. Somos muchos los que decimos sí se necesitan reformas, sí tiene razón el doctor Petro, sí hay deficiencias en la prestación del servicio de salud, sobre todo en lo rural, sí falta una medicina preventiva, pero eso no quiere decir que toda la idea del proyecto tenga que ser aceptada sin ninguna posibilidad de buscar, como se ha tratado de hacer sin éxito, pues determinadas fórmulas alternativas. Y precisamente quiero preguntarle sobre esas posibilidades de éxito que tendría una Asamblea Nacional Constituyente debido a las frustradas los frustrados intentos que en el pasado han tenido presidentes de la República, el señor Barco, el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando tenía el 70% de popularidad, el expresidente Juan Manuel Santos, cuando hizo el referendo, en fin. Aparte de todo esto y esto que hemos visto en el pasado, ¿cree que definitivamente esto está condenado a la frustración? Pues dijéramos, ¿al fracaso? Lo primero es que empíricamente esos antecedentes muestran, y es claro que es un camino realmente muy difícil. A veces, por lo tanto, uno piensa, sí, más bien estos son fuegos artificiales de campaña, de una campaña que se adelanta 2 años de lo que debería ser en el cronograma normal. Pero esto tiene también una segunda cara. O sea, por un lado sí es muy difícil hacer predicciones, ¿no? Pues supongamos que puede salir adelante, pero mi pregunta es otra distinta. ¿Salir adelante para qué? Porque el presidente parte de la base de yo convoco la constituyente y yo gano, y entonces tengo más espacio para llevar a cabo mis reformas que denomina progresistas. Pero es que también puede perder, y perder significaría, en mi opinión, al contrario, irse, llamémoslo, a la derecha, para que utilicemos esos lenguajes, más bien dar un paso atrás y perder cosas que, cuando imperfectas, desde el 91 vienen funcionando en beneficio de la gente, con vacíos y dificultades. Pero me parece que esto puede ser un retroceso. Y también hay claramente antecedentes. El caso de Chile también es muy claro. De qué manera la izquierda se forjó la ilusión de que iba con una constituyente a consolidar su poder, y resultó exactamente al revés. Luego, yo sí quiero también hacer un llamado en ese sentido. Me parece que convocar una constituyente en estos momentos puede resultar al revés de lo que cree el presidente, porque hay insatisfacción. El presidente ha logrado, dijéramos, manejar las insatisfacciones, porque tiene la gran habilidad de su lenguaje político y de su activismo, pero temas como el que veníamos tratando hace unos minutos de la seguridad, que no se van a resolver en una constituyente, van a ir generando eventualmente el deseo más bien de irse hacia la derecha. Es decir, esa constituyente, como se propone, puede ser un catalizador para dar marcha atrás, incluso de los éxitos logrados en 1991.